Gracias, presidente. Vamos a hacer una discusión en general, por lo tanto hay aspectos puntuales que se pueden mejorar efectivamente en el proyecto, pero no hay que perder la línea gruesa. En la medida que se tiene claro el propósito del proyecto, las otras cosas se despejan con más facilidad. El objetivo prioritario de este gobierno es reducir los altos niveles de desigualdad que imperan en el país. Una desigualdad que tiene además múltiples caras y entre esas asimetrías la distribución del ingreso nacional es vergüenza internacional. En primer lugar, concurre la desigualdad de la educación, también la escasa valoración del trabajo. Chile debe ser de los pocos países del mundo que un trabajador que tiene una jornada completa durante toda la semana, 24 horas al final o quizás más, sigue siendo parte del grupo pobre de la sociedad chilena y no logra ascender socialmente. Lo mismo pasa con la estructura tributaria, complejas todas las reformas sucesivas que terminan finalmente favoreciendo los más altos ingresos. Se suma además el clima de desconfianza que existió crónicamente entre los diversos actores sociales y políticos, sobre todo entre empresarios y organizaciones sindicales, aunque nunca se dice, porque según señalan todos, se quieren mucho, pero la verdad es que se desconfía profundamente. Solo eso explica que estemos discutiendo simplemente una ley muy puntual, que no es una ley general de integración de los jóvenes al trabajo, ni la integración de la mujer, que son temas relevantes, lo mismo la tercera edad, pero que son materia de otras leyes, que yo veo que hay un excelente ánimo, así que habrá notado la ministra Rincón, que hay espacio para otras leyes que establezcan aún más justicia en el mercado laboral chileno, que hace falta por lo demás. Pero este proyecto es muy acotado, es cómo se fortalecen las organizaciones sindicales, cómo se fortalece y promueve la negociación colectiva y se genera un mecanismo que garantice que esos procesos son efectivos, la huelga. Y por consiguiente tiene que ser un derecho a huelga genuino, universal y efectivo. El objetivo de este proyecto, por lo tanto, es, y asumámoslo, equilibrar una relación hoy profundamente desigual en Chile entre el capital y el trabajo. Y la apuesta que se hace no proviene de la Rusia presoviética, prerevolucionaria, sino de la experiencia de los países capitalistas de mayor desarrollo relativo, que a través de todos los organismos internacionales le recomiendan a Chile mejore la distribución del ingreso, mejore la calidad y tipo de educación y mejore sus leyes laborales para que los sindicatos sean parte de la empresa y generen confianza y relación para poder realizar mejor la valoración de lo que es el trabajo humano. Por consiguiente, no hay nada que debiera atentar contra la tranquilidad, la certidumbre. Por el contrario, los sindicatos, y sobre todo en la tradición histórica chilena, han sido parte leal de las empresas y han sido un aporte para el desarrollo social del país y también para una mejor distribución de la riqueza. La experiencia de los países más avanzados que nosotros es clara. La sindicalización y la negociación colectiva, cuando es generalizada, es un factor importantísimo para mejorar la distribución de la riqueza. Por consiguiente, no hay que tener temor ni llegar con prejuicios sugiriendo que esto requiere o mayor discusión o alargarse o verse en el futuro o presentar la realidad chilena como si fuera algo distinto al resto del mundo. En circunstancias que Chile es el país más globalizado del planeta Tierra, es el que tiene mayor cantidad de tratados internacionales, no veo por qué razón Chile no va a estar en condiciones de establecer relaciones laborales justas y equilibradas, siguiendo la experiencia de los países que van adelante en materia del desarrollo. Y entro en materia específica. El propósito de la titularidad sindical es lo mismo que he escuchado en parlamentarios de derecha, acá mismo en este Congreso, que argumentan que si hay muchos partidos políticos, eso va a ser un caos. Por consiguiente, dentro de la empresa, para que haya orden, debe haber ojalá un solo sindicato y desalentar todo paralelismo negociador o paralelismo sindical. Es la base del orden dentro de la empresa para que haya pocos sindicatos que tienen alta representatividad y no argumentar de que hay que desalentar porque sería atentar contra las libertades individuales. La verdad de las cosas que la experiencia señala, y creo que uno de los mayores aciertos del proyecto de ley, es que el propósito es reforzar la organización sindical, la negociación y desalentar el paralelismo sindical y el paralelismo negociador porque debilita los derechos de los trabajadores y disminuye la capacidad de llegar a acuerdos. En segundo lugar, respecto a la huelga. La huelga es un mecanismo extremo. En Chile, contrariamente a lo que algunos parecen temer, no hay demasiadas huelgas.
Las mayores huelgas por lo demás se producen en el sector público, no en el privado. Por lo tanto, no entiendo el temor. Y digamos las cosas como son. El derecho a la huelga es lo que le da a la parte laboral, en relación al capital, un mayor equilibrio. Por lo tanto, si no es efectiva, no sirve de nada. Y todo lo otro que estamos construyendo un artilugio. Es obvio que tiene que ser una huelga efectiva, que afecte económicamente a la empresa, por cierto. No puede la empresa seguir funcionando como si no pasara nada. El propósito de la huelga es que sea una presión para llegar pronto a un acuerdo. Entonces no seamos eufemistas, digamos las cosas con franqueza, para eso es la huelga. Si no la queremos, entonces ¿por qué estamos haciendo esta reforma? Respecto a la extensión de beneficios, algunos ven con escándalo que los sindicatos puedan determinar si extienden o no sus beneficios a otros trabajadores que no negociaron colectivamente. Pero nadie dijo nada cuando las empresas han extendido unilateralmente estos beneficios, lo cual también es un desincentivo a la sindicalización. Durante los últimos años, particularmente de 1980, se ha ido propiciando desde una ley aprobada en condiciones que nadie consultó a la ciudadanía, ni menos a un Congreso que no había, se ha ido promoviendo el debilitamiento de la sindicalización por la vía de premiar a los trabajadores que no participan de la vida sindical y de la negociación colectiva. Por consiguiente, parece necesario entonces incentivar la proactividad del trabajador y premiar la solidaridad entre los trabajadores, la proactividad y el compromiso del trabajador con su empresa, porque pertenecer a un sindicato es también una adhesión a la empresa, puesto que el sindicato es parte de la empresa y no, como se ha presentado por algunos acá, una suerte de enemigo o suponer que es una instancia que representa una desconfianza o un potencial conflicto. La experiencia histórica de los países donde hay lealtad en las relaciones laborales y hay respeto y diálogo, es que el sindicato es un gran aporte a las empresas. Respecto entonces a la extensión de los beneficios, hay que por lo menos ser parte los propios trabajadores de la decisión de si los extienden o no a otros trabajadores que no participaron. Un punto crítico también, y lo anticipo, entraremos luego en detalle a analizar la manera más efectiva, es esta suerte de definición de los puestos, función o servicios básicos o esenciales. Sobre este tema tampoco hay que perderse de vista, que es lo que señala la legislación comparada, que se considera algunos tipos de condiciones cuando hay una declaración de huelga dentro de una negociación colectiva, por lo tanto mecanismo legal, la negociación colectiva no es algo insurgente, es lo normal en las relaciones laborales que haya ciertas funciones que deben ser utilizadas para efecto de preservar la infraestructura de la empresa, la seguridad de sus trabajadores o también la seguridad de la población en determinadas circunstancias. Estoy pensando, por ejemplo, el servicio de salud. Sin embargo, no hay que perder de vista que en ningún caso esas funciones deben ser utilizadas como un elemento cuyo propósito es debilitar la movilización de los trabajadores y por lo tanto tiene que permitir, de alguna manera afectar el funcionamiento de la empresa. Si no fuese así, no tendría ningún sentido. Por consiguiente, siendo partidario de aquello, entiendo que puede ser necesario buscar un mecanismo más objetivo, más preciso que en el proyecto, acerca de cómo se determina esos servicios básicos esenciales, o funciones, o puestos esenciales. Todos estos términos tienen connotaciones distintas, en el entendido que no se pretende de alguna manera hacer inefectivo el proceso de negociación colectiva. Y finalmente, quiero hacer una mención especial sobre la PYME. Primero establezco el principio general. El derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga son universales. Los derechos universales significa que pertenecen a todos. Si no fuera así, serían simplemente privilegios. Y de aquí lo que estamos hablando es que ningún trabajador puede dejar de ser protegido por la legislación. Pero podemos admitir que en el caso de las pymes tenemos una enorme diversidad de pymes, una extraordinaria heterogeneidad de pymes, y en el futuro es muy probable que en el mercado laboral de los próximos 5, 10, 15 o 20 años más vamos a tener una proliferación de empresas mucho más pequeñas que las actuales, mucho más tecnificadas, con un capital humano mucho más calificado y además con un grado de profesionalismo muy superior al que hemos conocido en el pasado, y además no con empresas estructuradas como suerte de pirámide jerárquica, sino mucho más en función de redes, de vinculaciones múltiples, y por consiguiente hay que pensar cómo vamos a proteger el derecho de los trabajadores en el mundo de la pyme,
que no solo es la micropyme de extrema pobreza que subsiste, también dentro de la pyme, incluso de la micropyme, hay empresas altamente sofisticadas, particularmente en y que efectivamente pueden requerir aspectos diferenciadores, particularmente en materia de crear instancias especiales de fiscalización, mediación, diálogo laboral, acompañado por las direcciones del trabajo, con mecanismos de consulta y participación ciudadana que no aparecen en este proyecto y que podrían ayudar a la pyme realmente a desarrollarse. Y una última observación. Yo creo que el gran empresariado ayudaría mucho más a la pyme pagándole la factura no a 4 meses, sino en 1 mes, y no hablar por ella cuando la verdad lo único que hacen es abusar de la pyme.